2 de enero ha sido tiempo de balances, de proyecciones del año que se va, de lo que viene para este 2026 en Chile y en el mundo. Estamos todos en esto, digamos, y hemos querido sumarnos a la conversación con una especialista, experta en Derecho Internacional y Tratados de Libre Comercio e Inversión, profesora de la Academia Diplomática de Chile, Paz Zárate. Bienvenida a Radio ADN, muy buenos días. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Hola Paola, buenos días a todos y feliz año. Igualmente, gracias por venir además. Abogada especialista en Derecho Internacional Público de Oxford, de Cambridge y de la Universidad de Chile. Un año muy movido en materia internacional. Ya vamos a estar revisando lo que ha pasado en distintos países del mundo en el año que termina, Paz, pero inevitable partir por Chile, porque Chile está cambiando el gobierno. El 11 de marzo asume José Antonio Kast con una puesta en escena en esa previa muy marcada precisamente por las relaciones internacionales. Ya estuvo en Argentina como primera visita, estuvo en Ecuador y la próxima semana va a estar en Perú, con un tema que marca la relación de los países sudamericanos particularmente, que es la migración. ¿Qué evaluación hacemos de ese despliegue de un mandatario electo? ¿Se puede hablar de diplomacia ya antes de que asuma el 11 de marzo? Yo creo que se nota mucho el interés del presidente electo en los temas internacionales. Y está muy bien porque vivimos como a nivel global un instante mucho más álgido que los que hemos conocido en varias décadas, ¿cierto? Está muy bien. Pero a mí me deja un poquito la incomodidad de no tener nada por escrito de cuáles son sus lineamientos. Entonces creo que siempre considero que la personalización de los vínculos internacionales, por ejemplo, ir siempre donde van los amigos o esperar que siempre la amistad se va a traducir en algo positivo, lo encuentro un poquito riesgoso porque las relaciones son siempre de Estado a Estado. Y los jefes de Estado tienen que juntarse y tienen que trabajar, aunque se lleven mal. Y tienen que juntarse seguido, por ejemplo, para temas tan importantes como son la migración o futuras pandemias, etcétera. De alguna forma es lo que algunos reprochan que faltó en este gobierno, o sea, que los temas personales terminaron imponiéndose sobre las relaciones, por ejemplo, entre Chile y Argentina. Así fue. Entonces, por ejemplo, en el caso Chile-Argentina, la relación se mantenía fluida hasta este gobierno, se mantenía fluida y los jefes de Estado se juntaban así se llevaran bien o se llevaran mal. Cristina Fernández de Kirchner y Sebastián Piñera no se llevaban bien, pero se juntaban 2 veces al año. Entonces creo que ahí hay un factor importante que hay que ponerle ojo. Estamos viviendo una época donde hay mucha personalización de relaciones que son de Estado a Estado. Y esperemos que el presidente electo, al señalar quién es su equipo, vamos a tener una idea más concreta de hacia dónde quiere apuntar. En eso me quería quedar. ¿A qué te refieres con que lamentablemente no tenemos por escrito de qué se trata la política de relaciones exteriores que propone Kast? Porque no fue incluida en el programa de gobierno. Y por eso, por ejemplo, en los debates no se podía preguntar sobre política exterior porque de los 8 candidatos solo hubo uno, Matei, que tenía un programa de gobierno en política exterior. Los demás no tenían, entonces había que preguntarle... Por Venezuela. Claro, o qué líder usted admira y piensa que deberíamos hacer preguntas de ese tipo, cuando en realidad eso no reemplaza un programa de política exterior. Si tú piensas solo en el aspecto de los aranceles, es un tema que todos los candidatos más o menos tendrían que haber tenido la misma visión, porque esto es un tema país, pero tampoco conversamos realmente de eso. Sí. Para cerrar el tema de las relaciones exteriores que vienen, digamos, a partir del 11 de marzo, ¿cuán determinante va a ser en lo que ocurre en los próximos meses lo que pasa en Venezuela? Particularmente con la figura de Nicolás Maduro, porque acá hay un tremendo signo de interrogación respecto, ya se sabe más o menos qué, lo que no se sabe es cuándo. Bueno, el ataque terrestre propiamente tal se viene anunciando desde septiembre. Y creo que en realidad todos lo esperábamos que ocurriera antes de fin de año y sin embargo el ataque que se realizó fue a Nigeria. Hay que pensar que entre el discurso de Trump y la realidad suele haber un hueco. Entonces, la verdad yo no estoy tan convencida, los think tank mundiales que monitorean esta situación tampoco están tan convencidos de que esto se vaya a producir. Y si se produjera, creo que esto es lo más preocupante para toda la región, no hay ningún signo de que a Trump le interesa la democracia en Venezuela. Nunca se menciona a Edmundo González, que es el legítimo presidente. Tampoco creo que le interese mucho la suerte de María Corina Machado. Entonces, aquí hay una preocupación porque si sacar a Maduro no va acompañado de un plan para la estabilidad de Venezuela, eso podría transformarse en un polvorín y por lo tanto en el origen de más migración, más pobreza y sufrimiento para el pueblo venezolano. O sea, la salida de Maduro no garantiza que regresen miles de venezolanos a su país. No, no, para nada. De hecho, hay un Estado Mayor muy nutrido, como 500 generales, muy bien pagados por Maduro y muy leales a él.
Entonces, no es tan fácil pensar que se va Maduro y llega Edmundo González y la democracia. Hay una distancia muy grande. Y tenemos que pensar en un precedente que todos nos podemos acordar, cuando se sacó a Saddam Hussein por las armas de destrucción masiva y porque era un dictador. Irak sigue siendo hasta hoy un país caótico. Entonces, sacar a Maduro, si es que eso es el objetivo, no está claro, no necesariamente va a redundar en que Venezuela va a reencontrar la estabilidad, que esa sería la fuente de atraer la migración de vuelta. Si es un presidente al que no le interesa, o al menos no está claro que le interesa restaurar la democracia en Venezuela, ¿qué es lo que le interesa a Donald Trump hoy día? ¿Y qué es lo que está buscando en Venezuela? Porque en paralelo entrega un mensaje también a los países de la región, particularmente a Colombia, cuando habla como de intervenciones y dice que va a entrar en los países donde haya presencia de narco que hoy día está permeando las fronteras norteamericanas. ¿Qué es lo que pretende Trump? Donald Trump, y yo estoy hablando solamente sobre la base de lo que hemos visto en este año, porque incluso diría que este gobierno es distinto a su administración anterior. Donald Trump en este gobierno no se está movilizando sobre la base de valores, sino sobre la base de intereses. Y por eso también mencionaba el tema de la privatización de las relaciones de Estado a Estado. Por ejemplo, y para graficar este tema, ¿quién está a cargo de la negociación en Ucrania o en el Medio Oriente? Su yerno, que es un empresario inmobiliario. Incluso Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de Trump, casi no tiene portfolio. Se les da un poquito de vocería en relación a Venezuela, pero los temas más grandes que lleva Trump los lleva su yerno y un enviado que se llama Steve Witkoff, que también viene del mundo privado. No están los grandes diplomáticos profesionales de Estados Unidos que saben de estos temas a cargo de las negociaciones más importantes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo mueve a Trump? Creo que no hay que descartar el factor económico, incluso un factor económico que pueda beneficiarlo a él personalmente o a sus amistades. En el caso de Venezuela, él ha esgrimido el narcotráfico, la lucha al narcotráfico como lo que lo moviliza a atacar estas lanchas en el Caribe. Y el fentanilo lo ha destacado como la droga que más le interesa. Pero desde Venezuela no se produce ni se exporta fentanilo. Y si uno quiere realmente atacar al narcotráfico, tendría que ir por la ruta más común, que es por tierra, por México, no por el Caribe y no por Venezuela. Al atacar y matar 100 personas en estos botes artesanales que salen desde la costa de Venezuela o Colombia, tampoco hay evidencia que esos botes hayan llevado, no tengo duda que algunos sí, pero otros eran pescadores artesanales y el mismo Trump lo ha reconocido. Entonces, matar a 100 personas en el Caribe con misil no garantiza realmente disminuir el narcotráfico y al mismo tiempo se indulta, por ejemplo, a un gran narcotraficante que era el expresidente de Honduras. Hay muchos vacíos en el esgrimir el narcotráfico como una motivación central. Ahora se ha esgrimido que Venezuela le habría quitado petróleo y territorio a Estados Unidos. Eso también no tiene base. Entonces, todavía hay muchas cosas que no calzan en esta estrategia y por eso creo que hay una motivación para estar atentos de parte de todos los países de la región. Zárate, más allá de la obviedad de lo que representa Estados Unidos como su gravitación a nivel mundial, ¿cuál es el lugar que va a ocupar ese país en lo que pasa este 2026 en materia de relaciones internacionales? Tenemos conflictos abiertos en muchísimos lugares del mundo. Tú decías, hoy día el mundo está viviendo una situación bastante más aguda que en otros momentos de la historia. Está lo de Ucrania, lo de Rusia, está lo de Medio Oriente, ni decir, bueno, lo que pasa a nivel sudamericano con Venezuela. ¿Qué esperar para este 2026? Con negociaciones que han tenido puntos que uno dice, bueno, Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, pero no pasa nada. Trump negociando para Medio Oriente, pero no pasó nada. O sea, en algún minuto genera más crisis humanitaria a propósito de su decisión en esa materia. ¿Qué esperar? Yo creo que podemos esperar la inconsistencia y que vamos a seguirla viendo. El año partió, por ejemplo, en su discurso inaugural, Trump habló de que Canadá debía ser el estado número 51 y de absorber o anexar Canadá, que es un país más grande físicamente que Estados Unidos. Y Groenlandia. Claro, después pasó Groenlandia, después atacó a Panamá,
Menos mal lo de Panamá se le ha ido olvidando. Digo menos mal porque Chile es uno de los mayores usuarios del canal. Pero esto no ha parado. Y por el otro lado, la enemistad que se supone que se iba a traducir en una distancia más profunda con China, la verdad ellos se han abonado. Claro. Lo de Ucrania me gustaría pensar que se va encaminando hacia algo positivo. Parece que aunque va muy lento, sí han habido algunos avances, pero obviamente la guerra va a entrar en su 4º año. Es muy difícil sostener una guerra 4 años. Rusia puede seguir mandando gente al frente porque tiene muchos soldados, incluso chicos sin formación, muy jóvenes, pero Ucrania no hace lo mismo de mandar chicos jóvenes al frente. Entonces todo tiene un límite y Ucrania ha resistido sobre la base de ayuda que recibe, pero también de drones que la gente fabrica artesanalmente en su casa, porque hasta eso es un arma hoy. La verdad yo creo que yo no estoy tan convencida de que Trump efectivamente tenga un ánimo pacificador profundo. A él sí le interesa esta cosa vanidosa del Premio Nobel de la Paz y tal vez para el próximo año quiera efectivamente presentar como logro, uno, que es real, el cese al fuego en el Medio Oriente y tal vez un cese al fuego en Ucrania. Yo creo que si a lo mejor se presentan esos 2 logros, Hillary Clinton dijo hasta yo aplaudiría y le daría el premio. Tal vez ese es su objetivo de este año ya. Ya, sí, por 2026. Lo mencionaste tangencialmente, pero me interesa profundizar respecto de China, porque mientras Trump está pendiente con otros, ¿no?, de cada uno de estos conflictos que detallabas, China sigue creciendo. China construye puertos en Perú, China invierte mucho en diferentes países de la región, incluido Chile. ¿Qué decir respecto de este primer cuarto de siglo? Porque veía también algunos análisis que decían, partimos el siglo con los ataques a las Torres Gemelas, estuvimos una década presenciando la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo y contra Al-Qaeda, y cuando nadie dudaba que Estados Unidos era una potencia hegemónica, casi el único imperio, digamos. Pero hoy día China está diciendo otra cosa. Sí. Bueno, nos estamos moviendo de un mundo unipolar o bipolar que lo teníamos antes de la Guerra Fría, luego un mundo unipolar, ahora uno multipolar que es muy caótico. Yo creo que eso estamos avisorando que más conflictos van a estar activos al mismo tiempo y con eso finalmente hay más migración, porque eso es lo que genera los conflictos. Respecto a China en particular, yo creo que no hay duda de su superioridad tecnológica. Y que esa superioridad tecnológica se está reflejando también en otras áreas. Y además, a partir de algo que pasó este año fue que Estados Unidos puso por escrito una estrategia de seguridad nacional, que básicamente es el pensamiento de Trump acerca de la geopolítica global. Y ahí vuelve a hablar de la idea de zonas de influencia, y que por lo tanto, si Estados Unidos, bajo Trump, reserva América, el continente americano para sí, en el fondo no le interesa tanto lo que China haga en su esfera de influencia. Y por ejemplo, ahí tenemos el miedo que tiene Taiwán y esta agresividad de China respecto a Taiwán va increciendo. Pero esto no plantea también un conflicto en nuestra región, o sea, un conflicto entre Estados Unidos y China, sí, por quién se hace más presente en la zona. Hay una tensión que no es lo mismo que un conflicto. Hay una tensión entre Estados Unidos y China. Podemos poner también en la Unión Europea acerca de las amistades que ellos hacen en otras regiones, por ejemplo en la nuestra. Entonces, por ejemplo, de lo que aparece esta estrategia que te mencionaba, es que Estados Unidos quiere presionar para ser el socio preferente. Y tiene una herramienta para ejercer esa presión, que son los aranceles. Entonces, aquí hay un tema de preocupación para la región, porque nuestros países, y Chile especialmente, no puede elegir entre sus socios. ¿Cómo vamos a elegir si China es nuestro primer socio comercial, la Unión Europea es nuestro socio estratégico? Esto está reflejado en un acuerdo reciente, modernizado, y Estados Unidos es un socio importante desde que somos países independientes, o incluso antes. Entonces, Chile no podría elegir. Yo creo que los países de la región, socios nuestros también, México, Perú, tampoco podrían elegir. Entonces, vamos a recibir presiones. ¿Y cómo lidiamos con esas presiones? Pongo el caso de Chile como paradigmático porque Chile tiene la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo. Nosotros ciertamente no podemos elegir.
Ya, pasárate, hablamos de relaciones internacionales y todo gravita y todo gira un poco en torno a Estados Unidos, particularmente hoy en la figura de su presidente Donald Trump. ¿Qué pasa con otros bloques? ¿Qué pasa con la gravitación, insisto en el término de la Unión Europea, por ejemplo? De la Unión Europea, la OTAN frente a lo de Ucrania y lo de Rusia y lo de la OTAN frente a sí mismo, a su lugar en el mundo. La OTAN como alianza militar está muy debilitada. Sigue tomando un factor. ¿Cómo es posible que Trump continúe agrediendo a Dinamarca, que es miembro de la OTAN y cuyos soldados han muerto en las guerras donde se les ha convocado? Supuestamente el argumento es que Dinamarca no hace su trabajo en Groenlandia, y la verdad es que Dinamarca ha dejado que Groenlandia decida, de acuerdo al principio de libre determinación, qué quieren hacer con su futuro, y los groenlandeses han decidido seguir en Dinamarca y seguir siendo por esa vía parte de la Unión Europea. Está complicada la situación, y yo diría que desde el punto de vista de... ¿No un contrapeso hoy la Unión Europea, para preguntarle de otra forma? Bueno, yo creo que ellos intentan seguirlo siendo. Hay un factor que vemos de tensión es de Groenlandia, y otro factor es que, bueno, no todos los países de la Unión Europea son miembros de la OTAN, pero aquellos que sí lo son, Trump los ha combinado a aumentar su gasto militar. Y está bien que todos contribuyan más a eso. Trump continúa castigando a España cada vez que puede, porque dice, esos son los únicos que no han subido su gasto militar. Pero sí hay una tensión permanente. Europa continúa tratando de ejercer su rol, sobre todo a propósito de Ucrania, porque Ucrania ayudar a Ucrania es ayudarse a sí mismos, porque Rusia tiene una ambición imperial, y Rusia está en muy buenos términos con Estados Unidos. Así que yo creo que por ese lado, incluso si Estados Unidos se aleja de Ucrania o lo abandona, la Unión Europea no lo puede hacer. Así que esa tensión está, y en la estrategia que mencionaba antes, lamentablemente para Europa, Estados Unidos le da la espalda a Europa y dice que en realidad hay que considerarlo un adversario. Así que Europa yo creo que va a incentivar sus vínculos fuera de Estados Unidos y tratar de aumentar sus amistades estratégicas en distintos puntos del globo. Sobre el Medio Oriente, tú mencionabas a propósito de Trump siempre que si es efectivo el alto al fuego o en Medio Oriente, en la Franja de Gaza en particular, pero hemos seguido viendo las consecuencias humanitarias que eso tiene, lo que significa la figura de Benjamín Netanyahu para el resto del mundo, para países que han advertido y han concretado esa advertencia de reconocer el Estado palestino y no tener relaciones con Israel. El gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, tuvo una política muy clara en relación a ese conflicto. No hay embajador nuestro allá. Recién se tomaron las cartas credenciales del embajador israelí en Chile. Ha hablado de genocidio. Pero se abre una incógnita a propósito de la posición de José Antonio Kast, de lo que hemos visto tangencialmente, si tú quieres, en torno incluso a la figura de Netanyahu, que lo felicita cuando es presidente electo. Chile y el conflicto de Medio Oriente. ¿Fue acertada la política que llevó adelante el presidente Gabriel Boric y cuál debiera ser la continuidad de esa? Bueno, yo creo que ahí hay distintas opiniones, porque la relación de Chile con Israel entre estados, no entre gobiernos, ha sido estratégica desde la dictadura militar en adelante. ¿Pero dejó de serlo? Espérate, porque el ingrediente central ahí es la defensa y la provisión que se obtiene para nuestras Fuerzas Armadas, todas, de empresas israelíes, no del Estado, sino que empresas israelíes bajo ese paraguas, y por eso es que hubo una reacción negativa, por ejemplo, cuando esas empresas no pudieron estar presentes en la FIDAE, que es obviamente una feria a nivel global muy importante. Entonces creo que José Antonio Kast, por lo menos del punto de vista de la defensa, quiere reparar ese vínculo, porque de hecho se perdió la agregaduría militar que existía en Chile. Pero yo separaría de eso, porque eso es lo que hacen además otros países, de la condena a Netanyahu, que además no queda otra que
seguir esa corriente porque nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional y Netanyahu tiene una orden de arresto. Lo mismo de respecto de Vladimir Putin, que también tiene una orden de arresto. Eso también a mí me preocupa, por ejemplo, porque creo que Rusia también está tratando de revivir vínculos con Chile. Incluso bajo este gobierno hubo una reunión de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, con la Embajada de Rusia, cosa que a mí me sorprendió porque también el presidente Boric ha sido muy claro en la condena a Rusia respecto de Ucrania. Así que yo estaría atenta a esos movimientos y cómo parten, pero de nuevo, no tenemos exactamente claro para dónde va el presidente electo porque no tenemos nada por escrito. Mencionabas la Corte Penal Internacional, organismos internacionales en general han quedado en deuda. El 2025 que termina fueron muy criticados durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, más allá de los avances que tiene la ONU en materias de infancia con la UNICEF o todo el trabajo que hace la UNESCO, que son organismos dependientes, digamos, de Naciones Unidas. Hay una crítica respecto del trabajo que la ONU ha hecho. Sí, yo siempre que me hacen esa pregunta tengo que decir que la ONU es lo que los países quieren que sea y específicamente los 5 miembros permanentes lo que ellas quieren que sea. El problema es que los 5 miembros permanentes, China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, se anulan entre sí cuando les conviene, digamos. Entonces, por ejemplo, cualquiera condena respecto de Israel, Estados Unidos la veta. Cualquiera condena que se hace a Rusia, China la veta. Entonces, si no es posible que el Consejo de Seguridad opere respecto del mantenimiento de la paz, es por este tipo de situaciones. Entonces, no significa que el resto de la estructura no funcione, pero un poder central respecto a la guerra y la paz la tiene el Consejo de Seguridad, no se produce esta anulación mutua. Eso no significa que el sistema de Naciones Unidas no opere, y sobre todo lamentablemente opera para limpiar lo que queda después de las guerras. Entonces, ¿quién va a alimentar a los enfermos? ¿Quién va a vacunar a los países que no tienen vacuna? ¿Quién va a escolarizar a los niños migrantes? Por ejemplo, si se armara una especie de ciudad para los migrantes en el norte de Chile o en la frontera entre Bolivia, Chile y Perú, ¿de quién serían esas carpas? De la ONU. Y en ese contexto, ¿le sirve a Chile que Michelle Bachelet sea candidata a secretaria general? A cualquier país le serviría tener una secretaria general. Es lo mismo que si tú me preguntaras si a un país le sirve tener un papa. Sí, obvio que sí le sirve. ¿Por qué? ¿Por qué tan obvio? Es bien obvio porque lo que pasa es que la mayoría de los secretarios generales de Naciones Unidas han sido secretarios de, por lo menos 4 o 5, han sido secretarios generales que representan a los países europeos. Pero cuando no ha sido un país europeo, por ejemplo, el caso de Javier Pérez de Cuellar, se produce un upgrade de su diplomacia. Chile tiene un rol que a lo mejor la gente no lo sabe tanto. Chile a nivel internacional es bien destacado. Chile salvó el CPTPP, ex-TPP-11, que es el tratado comercial más atractivo del mundo. Cuando Estados Unidos lo abandonó, Chile lo salvó. En Bachelet II, con Heraldo Muñoz, lo salvó junto con Japón. Es un gran tratado. Por lo mismo, esta cosa de la red de tratado de libre comercio más grande del mundo la tiene Chile. Chile además participa activamente en varios órganos de derechos humanos, entonces su diplomacia está en general bien catalogada. Si además de eso tuviéramos una Secretaría General, no estoy diciendo que la vamos a tener, pero en teoría, si la tuviéramos, creo que eso se produciría un soft power, una influencia mayor para la diplomacia chilena, que por supuesto es importante cualquiera sea el país que tenga ese beneficio extra. Ahora, en la competencia concreta, yo creo que no creo que sea tan fácil, pero no sabemos hoy realmente en qué consiste la competencia porque esos candidatos se van a presentar desde ahora y hasta julio y hoy no tenemos el panorama. Podrían ser más de 10 candidatos. La última vez fueron 13 candidatos. Y ahí realmente las potencias pueden elegir y que son las que tienen un poder de veto y la Asamblea General también tiene su voto final, su aprobación final. Así que hoy el panorama no está para nada claro de qué viene. Y el gobierno entrante va a tener que decidir si apoya o no la candidatura presentada en la Asamblea General por el presidente Boric sobre la base de los méritos solos de la presidenta Bachelet y no del panorama electoral en Naciones Unidas, porque ese panorama está todavía por verse. Perfecto. Experta en Derecho Internacional, Tratados de Libre Comercio e Inversión, profesora de la Academia Diplomática de Chile, abogada especialista, decíamos, en Derecho Internacional Público de Oxford, de Cambridge y de la Universidad de Chile. Paz Zárate, gracias por inaugurar este 2026 con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Que te vaya muy bien. Buen día.